continuamos con nuestra serie sobre creencias esenciales. Una serie orientada a reafirmar nuestras creencias, los que ya somos miembros. Y por eso ha sido un tiempo muy especial y de mucho provecho para nosotros como congregación. Ahora, vamos a continuar hoy enfocados en la segunda doctrina esencial de nuestra congregación. La primera y más importante doctrina que creemos como iglesia es la preeminencia de las Escrituras. Creemos que esta es la doctrina sobre la que descansa todo lo demás, porque incluso el Evangelio de Salvación sale de la Escritura y es allí donde encontramos su expresión precisa. Por eso entendemos que esta es la doctrina fundamental entre todas las doctrinas que creemos. Y la segunda doctrina, que es tan importante como la primera, pero que depende de esta primera, es la centralidad del Evangelio. La centralidad del Evangelio significa que todo lo que enseña la Biblia está enfocado en mostrar a Cristo como la esperanza del universo. La Biblia es un libro que comunica de qué manera Dios restaura la creación por medio de Cristo. Y no solo esto, sino que la Biblia enseña que todo beneficio espiritual y todo crecimiento espiritual proviene de Cristo igualmente, y que incluso el crecimiento en santidad de alguien es el proceso en el que se conforma a la imagen de Cristo. Por eso entendemos que para que nuestra iglesia sea una iglesia de sana doctrina, tiene que ser una iglesia centrada en el Evangelio. Y hoy vamos a seguir expandiendo esta doctrina de la centralidad del Evangelio. Y permítanme leerles una introducción. Dos cualidades muy estimadas por nuestra cultura son la productividad y el confort. Vivimos en una época en la que transitamos en horas distancias que antes recorríamos en meses. Y podemos hacer esto mientras escuchamos nuestra canción preferida y disfrutamos de bocadillos fabricados en masa. Esto es una realidad para los que viajan en avión. De igual manera, nos comunicamos al otro lado del mundo en cuestión de milisegundos. Y podemos hacer este proceso de comunicación mientras consultamos nuestro estado bancario y revisamos las últimas noticias en las redes sociales. De igual manera, vivimos en una época donde podemos obtener alivio inmediato de algún dolor a través de una pastilla fabricada en un laboratorio que llega a nuestra casa por medio de un servicio de encomiendas. Vivimos en una época de productividad y confort, y nada parece indicar que regresaremos al pasado. Sin embargo, esta época conlleva sus propios retos. Las tareas que antes empleaban a miles de personas, ahora son acaparadas por máquinas que solamente se detienen para un mantenimiento predecible. El calor que antes caracterizaba a la comunidad rural, ahora es sustituido por frías relaciones digitales. Y el trabajo duro que antes formaba el carácter, ahora es automatizado, permitiendo que ganemos más con menos determinación. Las cualidades de confort y productividad de nuestra época no solo son beneficios, sino que también conllevan algunos problemas. Y uno de los problemas que conlleva nuestra época es la tendencia a conformarnos al menosprecio de los procesos correctos. Hoy en día nuestra sociedad es capaz de escoger, entre comillas, la libertad que otorga un aborto antes de asumir el compromiso y el trabajo duro que implica concebir los hijos. Hoy preferimos transgredir una ley de tránsito para llegar más rápido a donde deseamos llegar. O preferimos doblar una ley para poder obtener el fin que deseamos obtener de manera más rápida. Y de igual manera, preferimos utilizar recursos ilegales en lugar de utilizar otras alternativas
gratuitas pero de menor desempeño. La mentalidad de nuestra época de garantizar la productividad, mayores beneficios y al mismo tiempo mayor comodidad también puede producir resultados negativos en nuestros corazones. Lamentablemente, como iglesia no escapamos de esta realidad. Como congregaciones muchas veces carecemos del discernimiento necesario para juzgar las tendencias de nuestra cultura y terminamos abrazándolas y trayéndolas al ministerio cristiano. Un ejemplo de esto es el movimiento de productividad en el evangelismo. Este movimiento sugiere que un ministerio es exitoso si provee números y recursos evidentes al ojo humano. Medimos el éxito de acuerdo a la multitud de decisiones y de las muchas actividades que se emprenden. Este movimiento nos anima a priorizar los resultados que obtenemos sobre los procesos que utilizamos para llegar a esos resultados. Hoy en día podemos emprender muchos tipos de iniciativas ministeriales sin importar el grado de conformidad que tengan a la Biblia o la carencia de sabiduría que implique asumir dichas formas de ministerio. Esto evidencia que en este movimiento tendemos a imitar a la cultura que nos invita a obtener fines productivos y confortables a pesar de que los procesos no sean íntegros. Hermanos, toda esta realidad nos hace olvidar un principio totalmente fundamental para el ministerio cristiano, y es este: en el reino de los cielos son más importantes los procesos y las motivaciones que los resultados. El apóstol más productivo de la historia, Pablo, dijo: yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que ha dado el crecimiento. Hermanos, toda la productividad real en el ministerio depende de la soberanía de Dios que da el crecimiento. Por eso no tiene punto juzgar un ministerio por sus resultados. Lo único que se puede evaluar realmente de un ministro es su fidelidad. Pero hay un factor que es clave para la fidelidad de un ministro, y es la motivación. El apóstol Pablo dijo: si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi propio cuerpo para que sea quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. La clave de un ministerio exitoso es el corazón que ama a Dios sobre todas las cosas y que ama al prójimo como a sí mismo y que sigue los procesos de la Biblia para expresar ese amor, y entonces descansa en el resultado que el Dios soberano desea traer. Esa es la verdadera marca de un ministerio productivo. Y por eso, hermanos, vamos a dedicar este sermón para considerar 3 motivos del corazón, 3 motivos correctos por los que debemos predicar el evangelio que debe ser central en nuestra iglesia. 3 motivos del corazón para discipular. El título de este mensaje es El corazón del discipulador aprobado. Les invito a acompañarme a Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver 3 versículos en los que vamos a enfocar nuestra atención en este día. Romanos capítulo 1, versículo 1. Comenzaremos con este versículo y luego leeremos los 2 versículos adicionales. Romanos capítulo 1, versículo 1. Luego leeremos el 3 y luego el 14 y el 15. Dice así el pasaje: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 3. Acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje según la carne. Versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. En estos pasajes vemos muchas cosas acerca del ministerio del apóstol Pablo, pero entre las cosas que vemos podemos observar tres motivaciones. Vamos a considerar tres motivaciones que movilizaban el ministerio discipular del apóstol Pablo. Estas motivaciones fueron inspiradas por el Espíritu y por eso son motivaciones piadosas, porque Dios las produce en el autor de esta carta. Y al ser motivaciones piadosas, resultan motivaciones ideales para que nosotros prediquemos el Evangelio. Las motivaciones son estas tres. En primer lugar, la identidad. Responder correctamente a la identidad. En segundo lugar, responder correctamente al llamado. Y en tercer lugar, responder correctamente al respaldo de Dios en el ministerio. Esas son las tres motivaciones que vamos a considerar hoy. Así que vamos a comenzar, hermanos. Vamos con estas tres motivaciones del corazón del discipulador aprobado. Primera motivación aprobada. Debemos discipular a las naciones por obediencia amorosa a nuestro amo, Jesucristo. Permítanme introducir este punto con una pequeña reflexión. Hermano, si alguien te pregunta ¿quién eres?, ¿qué le responderías? Es muy frecuente que nosotros respondamos a esta pregunta apuntando a nuestra ocupación principal, ¿verdad? Yo soy carpintero, yo soy un médico o yo soy una ama de casa. Nos identificamos a veces a través de nuestras ocupaciones. Otras personas se identifican por medio de relaciones. Yo soy el hijo de tal persona, no, yo soy el papá de no sé quién, o yo soy el esposo de tal persona. Otras personas definen su identidad por medio de la sexualidad. No, yo soy de este género, yo soy de esta preferencia, yo soy de este tipo. Hoy en día eso es frecuente. Otras personas se definen de acuerdo a los sueños que buscan. Pero cualquiera sea nuestra respuesta acerca de nuestra identidad, lo que respondamos evidenciará la razón para la que vivimos. Nuestra idea de identidad moldea todo en nuestra manera de vivir. Si creemos ser independientes, nos resistiremos a que nadie nos determine, a que nadie nos condicione. Si creemos que somos definidos por el pasado, veremos el presente y todo lo que pasa en base a las experiencias. Y si creemos que nuestro propósito de vida es alcanzar nuestros sueños, pasaremos el resto de nuestra vida buscando satisfacer nuestros deseos. El concepto que tengamos de identidad propia va a determinar nuestra actitud ante la vida. Y por esto es muy importante este punto, examinar cuál es nuestra identidad a la luz de la palabra de Dios. Para eso vamos a ver el primer versículo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos identificaríamos con tanta claridad? Yo soy tal persona, llamado a hacer tal cosa y apartado para esta misión. ¿Cuántos tendríamos esa claridad? Qué maravilloso sería, ¿verdad? Siempre y cuando sea una visión noble. Pero vemos claramente en este pasaje que había un sentido totalmente definido de identidad propia en el apóstol Pablo. Y no solo esto, sino que las Escrituras evidencian que este concepto de identidad movilizaba todo lo que hacía y pensaba el apóstol Pablo.
Este hombre estuvo dispuesto a viajar, a sufrir azotes, a padecer prisiones, a sufrir hambre, frío, peligros, traiciones y desnudez, porque entendía que era un siervo de Cristo Jesús hasta el momento de su muerte. Él decía cosas como estas, la que leemos en el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a ir a Roma a predicarles el Evangelio. El concepto de identidad de Pablo definía todo lo que hacía. Y puede ser que en este punto nosotros digamos, gloria a Dios por esa identidad tan definida en Pablo. Gracias al Señor por su ministerio. Hermanos, pero las Escrituras enseñan que Pablo no era el único que tenía una identidad definida como esta. Las Escrituras enseñan que todos los creyentes compartimos un aspecto de esta identidad que presenta el apóstol Pablo. La primera cosa que dice este hombre acerca del mismo es que él era siervo de Jesucristo, ¿cierto? Pablo, siervo de Jesucristo. Amados hermanos, ese término siervo en el original significa esclavo. No entendemos por qué lo traducieron como siervo, pero así lo prefirieron hacer en esta versión. Pero el original es la palabra esclavo, era la palabra que se utilizaba para los esclavos. Y esto evidencia que Pablo se entendía como un esclavo de Cristo, un siervo obligado a obedecer a su amo en todos los aspectos de su vida. Él entendía que era un esclavo del Rey y Señor de la tierra. Y en esto, hermanos, todos los creyentes nos parecemos a Pablo. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios dice lo siguiente: ustedes han sido comprados por un precio. Eso era lo que se hacía con los esclavos, se los compraba en el mercado como posesión. Y la Escritura dice, ustedes han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Todo creyente es una posesión de Cristo. Fue comprado con la sangre de Cristo. Todo creyente es un esclavo del Mesías. Enfatizar esto, hermanos, es muy importante en nuestra época tan egocéntrica y tan independiente. La relación de un creyente con Cristo no es solo familiar, ni es solo discipular. A veces nosotros entendemos que ser cristiano es solo ser un discípulo, voy aprendiendo de Cristo. O pensamos que es solo ser familiares de Cristo, soy su hermano menor o soy hijo de Dios. Pero eso no es el todo de nuestra identidad como cristianos. Las Escrituras enseñan que ser cristiano es ser esclavo, esclavos del Mesías que fue coronado como Rey del mundo. Hermanos, esta es nuestra identidad de acuerdo a la Biblia y debemos abrazarla, aunque nuestra cultura nos diga que es repudiable. Y esto tiene una explicación, de verdad que sí, hermanos. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, verdaderamente la monarquía y la esclavitud han hecho increíbles daños al ser humano. Es cierto, es cierto. Y esa es la razón por la que resistimos a este tipo de autoridad. Pero hermanos, permítanme plantearles lo siguiente. Nuestra resistencia a la esclavitud y a la monarquía no se deben a que ese sistema de gobierno esté dañado en sí mismo, sino que se debe a que esas posiciones de autoridad, los dueños de los esclavos y los reyes de las naciones, son ocupadas por personas pecaminosas que no reconocen el reino de Dios y que buscan su propio beneficio. El reino de Cristo es distinto. El rey de este reino llegó al mundo entregando su vida por sus esclavos. Desde ese momento, Él nos ama, nos perdona, nos santifica y nos preserva para llevarnos a una tierra donde mora la justicia para siempre.
Hermanos, nosotros nos resistimos a ser esclavos, a abrazar esta identidad de ser la posesión de Cristo, porque nunca hemos tenido un rey como Él. Un rey que nos ama y que nos da un gozo que ninguna democracia nos va a dar. Permítanme plantearles lo siguiente. Abrazar esta identidad de esclavo no solamente es importante, no solamente es mejorar nuestro entendimiento como cristianos, sino que es totalmente necesario para ser salvo. Diremos nosotros, eso es como muy radical. O sea que yo tengo que abrazar la idea de la esclavitud para ser salvo. Tengo que tener un compromiso tan radical como ese para poder ser salvo. Hermanos, y este es el evangelio bíblico. Aquel que ame su propia vida, aquel que no esté dispuesto a abandonar su propia vida, tomar la cruz y seguirme, no puede ser mi discípulo. Ser cristiano es someter todo aspecto de tu vida al reino de Cristo para hacer su voluntad. Tienes que aceptar ser esclavo o no puedes estar en el reino de este rey. El Señor Jesucristo dijo una parábola muy ilustrativa en Lucas capítulo 19. Se las voy a leer porque es larga. Solo voy a leer el versículo 14. En esa parábola, Jesús se ilustra como un rey que recibe un reino. Y los ciudadanos del reino no querían que él gobernara y enviaron una delegación para decirle que no gobernara sobre ellos, para quejarse de este gobernante. Y Jesús dijo esto, oigan bien lo que dijo Jesús. Sus ciudadanos enviaron una delegación tras él, ilustrándose a él mismo, diciendo, no queremos que él reine sobre nosotros. Pero al regresar él, esto es Lucas 19:14, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a los que se oponían y dijo, a estos, mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. La gente dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta perspectiva de Jesús? Yo creía que Jesús era alguien que solamente hablaba de amor y de aceptación a todos. Y es por eso, amados amigos, hermanos, que necesitamos cada vez más gente que declare la palabra de Dios en verdad, con toda su amplitud. Toda la Escritura presenta a Cristo como un rey coronado sobre todas las naciones, ante el cual toda rodilla debe doblarse y reconocer su reino sobre toda la tierra. Pero igualmente debemos señalar que la esclavitud nuestra como creyentes es una esclavitud voluntaria. Jesús enseñó que nosotros debíamos detenernos antes de empezar el camino de fe y preguntarnos si estábamos dispuestos a asumir este compromiso. Eso es lo que enseña Lucas 14:25 en adelante. Sean como personas que se sientan a calcular si pueden terminar esto que empezaron. Jesús nos dice que tomemos decisiones. No es por obligación, no es por coacción. La palabra de Dios dice que todo lo que no nace de un corazón amoroso es inválido en el reino de los cielos. La esclavitud de los verdaderos creyentes es voluntaria. Nosotros queremos ser esclavos del Mesías. Somos creyentes, agradecidos, dispuestos, gozosos. Derramamos lágrimas sobre los pies de Cristo, agradecidos de que haya un rincón en la mansión celestial para nosotros. Nuestra actitud ante la esclavitud de Cristo es como la de Pablo en Gálatas capítulo 2. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, debemos imitar a Pablo y abrazar nuestra identidad de esclavos y con un amor como este, de seguir a nuestro amo y a nuestro Señor, discipular a las naciones. Cuando ese sea nuestro corazón, entonces tendremos la motivación correcta para que nuestro ministerio esté bien enfocado. Ahora,
vamos a una segunda motivación. La primera es que debemos abrazar nuestra identidad de esclavo. La segunda es que debemos discipular por obediencia al llamado espiritual que hemos recibido de nuestro amo. Debemos discipular por obediencia al llamado espiritual que recibimos. Permítame hacer otra reflexión breve. Una de las cosas, atención, voy a citar un pensamiento que tenía en el pasado. Una de las cosas que más me frustra es ignorar cuál es mi propósito de vida específico. Sé que soy varón, sé que soy una criatura, sé que soy un creyente, sé que soy esposo, padre y otras cosas. Pero esto no satisface mi necesidad de descubrir la razón específica por la que vivo. Hasta ahora he anhelado tener una razón, una meta que absorba toda la vitalidad que tengo como ser humano. Cuando no creía el Evangelio, esta vitalidad se desparramaba por el mundo. Se emposaba en sueños vanos, en vicios y en deseos carnales. Pero ahora soy cristiano, pero todavía me hace falta un propósito que canalice toda la fortaleza que Dios me da. Así pensaba yo hacía un tiempo. Esta era mi manera de pensar. Y creo que todos pasamos por esto, hermanos. Dios nos ha hecho criaturas con pasión por vivir, llenas de vitalidad. Y esa vitalidad tiene que canalizarse. Pero a la par de esto, hermanos, Dios nos creó con propósitos eternos que requieren de hecho toda esa fortaleza y vitalidad para que sean cumplidos. Y por eso la vida cristiana es maravillosa. Es como un canal bien definido, bien excavado, bien cimentado que puede canalizar toda nuestra vitalidad hacia un fin eterno y maravilloso. Vamos a leer el versículo 14 de Romanos 1 para considerar este segundo aspecto. Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a ver esta respuesta al llamado que había recibido el apóstol Pablo. Él decía lo siguiente: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Estoy en deuda con ustedes. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo se entendía obligado a hacer esta tarea. ¿Por qué? Porque él se identificaba como esclavo de Cristo y como apóstol, apartado para el Evangelio. Por eso estaba movilizado, estaba comprometido con la evangelización de las naciones, así tuviera que llegar a Roma. Él se identificaba como llamado a cuidar a las iglesias gentiles y por eso quería ir hasta lo último de la tierra para pastorear iglesias, para fundar iglesias, para confirmar iglesias. El llamado de Dios había sido apreciado con claridad por Pablo y eso movilizaba todo lo que él era y todo lo que él pensaba. Pero hermanos, los apóstoles del primer siglo no fueron los únicos que recibieron llamados como estos. Todo creyente también recibe un llamado específico que debe canalizar la vitalidad que Dios ha puesto en ustedes, hermanos. Quiero invitarles a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y luego vamos a leer el versículo 18. Dice así: pero a cada uno, a cada creyente, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y otras traducciones dicen ahí para provecho mutuo. Y el versículo 18 dice: mas ahora
Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y está hablando de esa función que tiene cada creyente, ¿verdad? Algunos son ilustrados con manos, otros con ojos, otros con pies, otros con oídos. De acuerdo a este pasaje y a otros pasajes, todo creyente tiene un llamado particular que define su función dentro del reino de Dios. Cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo y tiene una función. Cada creyente es una piedra que conforma el templo de Dios. Y por eso debemos entender que todo creyente tiene un propósito específico, maravilloso, que debe canalizar toda su vitalidad. Hermanos, una de las razones por las que vivimos tan desorientados y por las que tomamos tanto tiempo para identificar nuestro propósito de vida es que buscamos en lugares incorrectos. Por cuanto ignoramos que somos criaturas hechas para glorificar a Dios dentro de un cuerpo, vagamos por la vida buscando propósitos en otras cosas para las que no fuimos creados. Esta es una de las razones, hermanos, por las que he luchado con desorientación. He tratado de definir mi propósito de vida sin depender de la palabra de Dios. En algunos casos, escuchamos de hecho lo que la palabra tiene que decir sobre nuestro llamado y endurecemos nuestro corazón porque choca con lo que deseamos. En otros casos, pensamos que la Biblia solo regula algunos aspectos de nuestra vida y que los demás los definimos nosotros. Y por esto, hermanos, nosotros quedamos expuestos a nuestro corazón que la palabra de Dios dice que es más engañoso que todo y sin remedio. Necesitamos ver el propósito que las Escrituras nos da para poder canalizar toda la vitalidad que hay en nosotros. Ahora, hermanos, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito de vida que plantea las Escrituras? Quiero planteárselos de esta manera. El propósito de vida de un creyente se compone de dos aspectos. Dos aspectos componen el propósito de vida de todo creyente. Hay aspectos generales de nuestro propósito de vida y hay aspectos específicos. Los aspectos generales de nuestro propósito de vida son responsabilidades que tenemos como todos los creyentes. Eso es propósito de vida. Por ejemplo, si eres mujer, si eres esposa, si eres mamá, tu propósito de vida es cumplir tu rol con excelencia, igual que todas las mujeres del mundo. Ese es tu propósito de vida, mostrar el carácter de Dios en tu rol. Eso es lo general de nuestro propósito de vida. Pero lo específico es igualmente identificable a través de las Escrituras. Permítame plantearle cuatro elementos de nuestro llamado de vida. Número 1. Las circunstancias que Dios permite en nuestra vida. Número 2. La santificación de nuestra personalidad. Número 3. Nuestros deberes generales. Y número 4. Nuestros deberes como miembros de la iglesia local. Ese es nuestro propósito de vida. Nuestro propósito de vida se compone de cosas generales y específicas. Se compone de las cosas que compartimos con todos los seres humanos y creyentes del mundo, como de las cosas que nos distinguen de los demás creyentes y personas del mundo. Por ejemplo, todos tenemos que reflejar el carácter de Dios. Fuimos creados para gloria de Dios. Tenemos que reflejar su carácter. Eso es lo más general. Además de esto, todos tenemos que cumplir los deberes cristianos, amar al prójimo, amar a los hermanos, comprometernos con la iglesia local, impulsar la obra de las naciones, evangelizar, discipular. Todo eso tenemos que hacerlo, eso es general, eso es nuestro propósito de vida. ¿Y qué es lo específico? Vivir esas cosas generales en las circunstancias en las que Dios te puso. Eso es lo específico.
Lo que Dios permitió en su vida, esa es su voluntad para ti. Tú debes cumplir tus deberes generales en esa circunstancia, en la medida que Dios la mantiene y la modifica en tu vida. Y el último elemento específico de tu propósito de vida son tus dones espirituales. Esa es tu función dentro del cuerpo. Esa es la manifestación que el Espíritu Santo hace en ti para edificar a la iglesia. Ese es tu llamado en el reino de Dios, tus dones espirituales, lo que Dios hace a través de ti. Hermanos, al igual que Pablo, nosotros debemos aclarar, definir cuál es nuestro llamado de vida y entregarnos en cuerpo y alma para cumplirlo. Dedicar el resto de nuestra vida para eso. ¿Cuál es el llamado? Glorificar a Dios, cumpliendo los deberes cristianos en las circunstancias particulares en las que vivimos, enfocándonos en nuestros dones espirituales. Ese es nuestro llamado de vida, ¿o no, hermanos? ¿Qué más vamos a hacer? Cual sea nuestro caso, hermanos, debemos identificar nuestra razón para vivir, que es identificable en las Escrituras y en la iglesia local, y dedicarnos a ello. Esa es la vida llena de propósito. Y este es el segundo motivo por el que debemos discipular. Debemos abrazar nuestro llamado espiritual, el llamado que nos ha hecho nuestro amo. Debemos obedecerlo, someternos a su reino y luego responder con una obediencia sumisa al llamado que Él nos ha hecho. Y ahora el tercer motivo, aprobado para discipular con el Evangelio. Y el tercer motivo es confianza en el respaldo del Dios que te llamó. Confiar, un corazón confiado en el llamado que Dios te ha hecho. Permítanme ilustrarlo con una anécdota. Comenzar a introducir este punto con una anécdota. Me encanta ver cómo mi esposa alcanza sus metas. La Lesca es una mujer de increíbles talentos, pero que igualmente lucha con muchas inseguridades. Es frecuente que tengamos esta conversación cuando ella enfrenta algún reto. La Lesca me dice: Eduardo, vamos a conversar sobre este tema, quisiera discutir algunas cosas. Y yo respondo: no, mi amor, tú puedes hacerlo sola, tú tienes la capacidad para ello. Y le recuerdo que ella ha hecho esta cosa, ha hecho esta otra, le recuerdo las maneras en las que Dios la ha ayudado a superar retos como eso. Hermanos, este diálogo se puede prolongar por horas e incluso puede terminar en diferencias. Pero exceptuando los errores que yo cometo como esposo en esos momentos, hay una razón por la que yo he comprendido que debo presionarla a asumir sus propios retos. Y es que he visto cómo Dios la ayuda y cómo su rendimiento se evidencia cuando ella supera sus temores y asume sus retos. Y obviamente la Lesca no es la única que lucha con la inseguridad. Si la Lesca no me hubiera animado, yo nunca hubiera aplicado a la maestría. Con el tiempo hemos descubierto como familia que una de las cosas que nos paraliza en la vida es la falta de confianza en el respaldo que Dios nos da para cumplir aquello a lo que nos llamó. Hermano, debo aclarar, nosotros no creemos que Dios nos respalda para cualquier cosa, no lo creemos. Santiago dice: piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Hermanos, Dios no nos apoya para esas cosas, pero Dios sí nos apoya para cumplir los llamados que Él ha puesto sobre nosotros. El apóstol Pedro dijo: Dios nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Y luego dice: así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección. Dios nos ha concedido todo lo necesario para cumplir nuestro llamado por medio de sus promesas. Y por eso, hermanos, esta es la motivación aprobada.
Debemos abrazar el respaldo de Dios y con esa confianza servir en lo que Él nos ha llamado a hacer. Amados hermanos, eso lo podemos ver también aquí en el texto de Romanos capítulo 1. Vamos a ver el versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pablo dice, hablando del Señor Jesucristo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Imagínense decir eso de nosotros mismos. Miren, yo recibí la gracia de Dios y el cargo para promover que todo el mundo obedezca a Cristo. Una confianza robusta, ¿verdad?, en la autoridad y en el llamado que Cristo le había hecho. Y esa confianza es la que ustedes ven que moviliza a Pablo, que se expresa en todas sus cartas. Él abrazaba el respaldo de Dios y por eso servía con confianza y con autoridad. Y ese es el propósito del saludo de Romanos. A ver, hermanos, ¿por qué creen ustedes que esta carta empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol, he recibido apostolado para promover la fe, para promover la obediencia de los gentiles? Soy deudor de los sabios y de los no sabios. Estoy dispuesto a ir a Roma. Todo este saludo, toda esta introducción es una presentación de la autoridad apostólica que él tenía para hacer este ministerio. Y por eso ahí vemos la confianza que Pablo tenía para ejecutar su ministerio. El propósito de la carta de Romanos, hermanos, era endosar el ministerio de Pablo y obtener apoyo para llegar a España. Eso lo dice el capítulo 15 de Romanos. Pablo quería que los romanos impulsaran su viaje a España y por eso escribe esta carta, además de querer corregir problemas en la iglesia. Ahora, hermanos, debemos preguntarnos, ¿de qué forma esto aplica a nuestra vida? Y hermanos, en realidad es evidente, ciertamente nosotros no fuimos llamados a ser apóstoles, ¿verdad? Muchos de nosotros. No tenemos ese llamamiento de salir hasta lo último de la tierra, tal vez no lo tenemos, Dios quiera que todos lo tengamos. Pero la realidad es que históricamente es una minoría la que recibe un llamado como este a salir a lugares que no tienen iglesias y plantar iglesias. Sin embargo, hermanos, todos los creyentes tienen un llamado. Y no solo el llamado, oigan bien, todos los creyentes tienen un llamado y una autorización de Dios. Tienen un respaldo prometido por Dios para cumplir el llamado que han recibido. Las Escrituras señalan que por lo menos tenemos tres cosas muy claras y muy generales para cada uno de nosotros. Esto es parte del llamado general. Todos los creyentes fueron llamados por Dios para ser santos y sin mancha. ¿Sí o no? Amén. Número 2. Todos los creyentes fueron llamados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y todos los creyentes, hermanos, según Efesios 4, fuimos llamados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos los creyentes tenemos un llamado espiritual que cumplir y todos, junto con ese llamado, tenemos autoridad y poder de parte de Dios para cumplirlo. Dios ha prometido darnos todo lo necesario para cumplir nuestro llamado. Él dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos, debemos asumir nuestra responsabilidad como creyentes en una iglesia local, abrazar nuestros dones espirituales y comprometernos con la iglesia. Y debemos saber que Dios nos va a dar el poder espiritual para hacerlo. Pero hay un aspecto que nunca debemos olvidar con respecto a esto. Y es que somos responsables de ejecutar este llamado. Quiero invitarles a 1 Corintios capítulo 3, versículo 8. Pablo está diciendo, sí es verdad, todo el resultado del ministerio depende del Dios soberano,
pero hay algo importante. Dice el versículo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermanos, miren, es verdad, todos los resultados del ministerio van a nacer de lo que Dios quiera obrar soberanamente. Él es el que produce el fruto, pero nosotros en nuestra integridad y en nuestra diligencia vamos a determinar la recompensa que tendremos en la eternidad. Hermanos, nunca olviden esto. Cada día cuenta para la recompensa que nosotros acumulamos en el reino de los cielos. Miren, hermanos, nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos afanados tratando de ahorrar capital para emprender negocios y mejorar nuestra calidad de vida. Pero Dios quiera, hermanos, que tengamos esa misma diligencia para acumular tesoros en el reino de los cielos, que eso lo vamos a disfrutar por siempre. Eso nunca va a pasar. ¿Entienden, hermanos, el grado de desenfoque que hay en nuestra visión? Dedicamos toda nuestra fuerza a lo pasajero a veces, no necesariamente siempre. Y descuidamos lo más importante, que son esas obras que hacemos por amor, cumpliendo de forma balanceada todos nuestros deberes para agradar al Señor y amar al prójimo. Hermanos, eso va a permanecer para siempre cuando lo hacemos por la motivación correcta. Y en eso debemos estar enfocados. Y quiero decirles algo, hermanos. Esta advertencia yo no la digo porque yo quiero ser áspero, porque yo quiero ser autoritario. No lo digo por eso, hermanos. Lo digo porque es mi deber declarar todo el consejo de Dios. Y yo quiero que ustedes como creyentes tengan total claridad y tengan todo lo que se necesita para perseverar en la fe. Las Escrituras enseñan, hermanos, que no existe. Si existe, es muy dudoso. Pero, hermanos, un creyente que no da fruto no puede ser. Hay una parábola en Mateo 25 en la que el Señor tiene varios siervos a los que le da diferentes cantidades de talentos. Y el último, al que le da menos y que no produce nada con lo que el Señor le dio, el Señor no lo deja entrar en el reino, sino que dice, al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, el que no tiene fruto no tiene fe. Eso es lo que enseña la Escritura, lo dice Santiago. La fe sin obras es muerta, no es real. Creer en Cristo es por definición obrar por Cristo. El que tiene una fe real en Cristo lo sigue, lo obedece, lo ama, expresa su amor por Él en obras concretas de justicia. Y por eso, hermanos, debemos recordar esto. Y si tú como creyente, sí tienes obras, sí, es verdad que tienes fe que se evidencia por tus obras, pero igual no estás dando fruto, debes escuchar las palabras que recordamos el domingo pasado. Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, nunca olvides que sí puedes hacer la obra para la que Dios te llamó y la obra para la que Dios te llenó de poder. Sí puedes, sí lo puedes hacer. Debes abrazar tu llamado y cumplir el llamado que Dios te ha hecho en Cristo. Dios obra soberanamente, es verdad. Incluso nuestra fuerza viene de la obra soberana de Dios. Él pone el querer como el hacer. Sin embargo, hermanos, somos responsables y nuestra responsabilidad es crucial. Ahora, concluyendo, la única forma en la que podemos ser una iglesia que no solo proclama un mensaje verdadero, sino que lo proclama de la manera correcta, con los procesos adecuados, es que nosotros tengamos unos motivos internos del corazón que sean los correctos. Hoy consideramos 3 de ellos.
Debemos abrazar la autoridad de Cristo y servirle como esclavos voluntarios. En segundo lugar, debemos abrazar nuestro llamado de vida. Y en tercer lugar, debemos confiar que Dios nos va a respaldar para hacerlo. Hermanos, que Dios nos dé un corazón lleno de amor, que responda en obediencia y en fe, para que discipulemos a las naciones, edifiquemos la iglesia y seamos santificados en cada aspecto de nuestra vida. Y como último comentario, si alguna persona en este lugar todavía no ha asumido este llamado de seguir a Cristo como un rey, de someterse al gobierno de Cristo, quiero decirte que esta oportunidad es única. Tienes la oportunidad de recibir beneficios que nada en la vida te puede otorgar. Toda la independencia del mundo no te puede dar el gozo que te va a dar Cristo. Todo el egocentrismo, toda la rebeldía, toda la despreocupación con respecto a nuestros deberes hacia Dios no te pueden satisfacer de la manera que Cristo te puede satisfacer. Cristo puede perdonar todos tus pecados, puede limpiar tu corazón completamente y te puede dar poder espiritual para vivir la justicia cada día de tu vida. Y te puede tomar de tal manera que te va a hacer perseverar siguiéndole hasta el fin de tus días. Y después cuando mueras o cuando venga Cristo, Él te dará un lugar en una creación nueva que Él tiene preparada para todos los que le aman. Y en esa creación nueva, nosotros, los esclavos de Cristo, seremos hechos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo y gozaremos de un mundo perfecto para siempre. Y por eso seguimos a Cristo y somos sus esclavos. Él es digno de ser alabado. Te invito a seguir a Cristo. Y nosotros como iglesia, hermanos, sigamos a nuestro Señor. Llamémoslo con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por la verdad clara, Señor, y maravillosa que nos das sobre Cristo. Gracias porque lo has coronado como esperanza del universo y como Rey de las naciones. Y has movido nuestro corazón para creer en Él. Y ahora estamos llenos de gozo, Señor, y queremos amarle y servirle. Y queremos depender de ti para recibir todas esas promesas espirituales que nos has dado, que nos darán la capacidad de obedecerte en todas las cosas. Haznos una iglesia llena de fruto y permite que los que no te conocen aún sean salvos, Señor, tengan vida eterna y vivan vidas llenas de propósito y de gozo por medio del Mesías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.